Muy buenos días. Agradecemos al Movimiento de Regeneración Nacional el espacio que nos brindan para poder dar a conocer la decisión que hemos tomado los integrantes del colectivo de docentes en defensa de nuestros derechos para sumarnos a este acuerdo que está promoviendo Morena para evitar la aplicación de la evaluación punitiva que el gobierno federal pretende implementar con la mal llamada reforma educativa, que sabemos muy bien que es una reforma laboral y administrativa más que educativa. Con esta reforma lo que se pretende es despedir en cualquier momento a los maestros e impedir con ello que se puedan jubilar, ya que el dinero destinado para las jubilaciones y las pensiones pues prácticamente se lo han gastado, y esa es una de las motivaciones que ha llevado al gobierno a implementar esta contrarreforma educativa, y por dicha razón nos pronunciamos por la defensa y el respeto de los derechos laborales de los maestros, además de que denunciamos los intentos de modificar y desaparecer tanto al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal como a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mediante la asfixia presupuestal que están sufriendo ya desde hace varios años, prácticamente desde la administración de Marcelo Ebrard Casaubon y ahora también con la de Mancera. Lo que se ha venido haciendo es cada vez destinarle menos recursos a estas instituciones educativas que fueron creadas por el gobierno de la ciudad, y en lugar de fortalecerlas, lo que se ha estado haciendo es implementar otro tipo de bachilleratos con un perfil tecnológico y también con un perfil de línea, con lo cual se quieren ahorrar recursos y no darle estabilidad ni garantía laboral a los trabajadores académicos. Además de que este tipo de modelos educativos, como el bachillerato universitario que promueve la Secretaría de Educación de la ciudad, ya no tienen nada que ver con la educación crítica, científica y humanista que se promueve en los modelos educativos del IEMS y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. E incluso a nivel federal, lo que vemos actualmente con el actual movimiento de los maestros es que en lugar de convertir las cárceles en escuelas, ahora lo que se quiere hacer es meter a la cárcel a los maestros que están luchando por defender sus derechos y por impartir educación crítica, científica y humanista a los jóvenes. También advertimos que la mal llamada reforma educativa no solo busca eliminar la estabilidad laboral de los docentes, sino también impedirles el ejercicio del derecho de huelga consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sucede actualmente en el IEMS, utilizando como pretexto el interés superior de los niños y jóvenes en la educación y usando a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para violentar tanto los derechos individuales como colectivos de los trabajadores, al decretar la realización de huelgas a puertas abiertas en las preparatorias que están a cargo del gobierno capitalino, además de favorecer al propio gobierno de la Ciudad de México cuando actúa como patrón en los juicios laborales que hay en este tribunal laboral. Son muchos los trabajadores que han demandado el reconocimiento laboral, así como el de su antigüedad, ya que una de las políticas que ha implementado este gobierno es el de desconocer los derechos laborales de los trabajadores mediante contrataciones por honorarios. Sabemos que con este tipo de contrataciones lo que se hace es negarles el derecho a la antigüedad a los trabajadores, negarles las prestaciones, y con ello se ahorran recursos. Y además de este tipo de contratación, también el gobierno ha implementado un tipo de contratación o subcontratación, mejor dicho, lo que se conoce como el outsourcing. Por otra parte, la Junta Local también ha sido cómplice de la tardanza en el cumplimiento de los laudos que han ganado los trabajadores. En particular, nosotros estamos hablando de un laudo que ganaron 59 docentes del IEMS para que se les reconociera la antigüedad que han tenido en la institución y que se les quiso desconocer con la contratación ilegal por honorarios. Y también ha retrasado el pago de los vales de fin de año que se les negó en el año 2008 y que mediante una demanda han logrado ganarlo más de 400 docentes del instituto, unos vales de fin de año por un monto de 8,300 pesos que se le debe de otorgar a cada uno de ellos. Y a pesar de que ya este laudo está firme, que ya se ganó el juicio,
Hasta el momento ya han pasado 3 años y todavía no se ha pagado estos vales de fin de año que ganaron los trabajadores. Lo que podemos observar con este tipo de conductas es que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México está actuando como cómplice de las autoridades del instituto, que ya tienen incluso aprobados los recursos para el pago de estos laudos, para que se retrase el pago y que se tenga a los trabajadores todavía sin poder acceder a la justicia laboral. Y tampoco ha querido imponer las medidas de apremio necesarias para que se cumplan con estos laudos. Estas medidas de apremio que puede implementar la Junta Local van desde la multa al director general del IEMS, el licenciado Ulises Lara López, hasta el arresto e incluso la destitución del cargo por el incumplimiento de laudos que han ganado los trabajadores. Y a pesar de existir estas medidas de apremio, la Junta Local no ha querido imponerlas hasta el momento. Por dicha razón consideramos que se está volviendo en cómplice y además de que no está actuando de manera imparcial y ha querido favorecer a las autoridades para evadir el cumplimiento de estos laudos. Vale la pena mencionar también que el actual secretario general de Conflictos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el abogado Pablo Franco Hernández, fue el asesor legal de nuestro sindicato en las preparatorias y además también fue quien interpuso estas demandas que inicialmente interpusimos los trabajadores de las preparatorias y que ahora está como funcionario de la Junta Local. Y curiosamente, a partir de que él llega a este cargo en la Secretaría General de Conflictos Colectivos, es cuando se han empezado a perder otros juicios de otros trabajadores que también han demandado este reconocimiento de antigüedad. Y además también han empezado los conflictos con la organización sindical que tenemos, al desconocerles la huelga, al imponer la huelga a puertas abiertas en las preparatorias y al retrasar las demandas colectivas que hay en este tribunal laboral. Por dicha razón, estamos responsabilizando a este funcionario, el licenciado Pablo Franco Hernández, de la tardanza en el cumplimiento de los laudos, así como de la pérdida de las demandas de reconocimiento laboral y de antigüedad que han hecho otros trabajadores del instituto, a pesar de que ya existe un antecedente en el cual 59 docentes ganaron este reconocimiento y ya se les tiene que pagar tanto sus prestaciones que se les negaron como el reconocimiento retroactivo ante el ISSSTE. Y sin embargo, ahora los otros trabajadores que han decidido demandar también dicho reconocimiento están perdiendo estos juicios en este tribunal laboral. Del mismo modo, denunciamos que en el IEMS se está negando de facto el ejercicio del derecho de huelga por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante la restricción de la suspensión de labores, indicando que ésta se debe realizar únicamente por los trabajadores afiliados al sindicato y con las puertas abiertas de las escuelas, cuando lo que establece la Ley Federal del Trabajo es que se deben suspender totalmente las labores, de lo contrario se puede declarar la huelga como inexistente. Como trabajadores de un organismo público descentralizado, nuestra relación laboral con el IEMS está regida por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley secundaria, es decir, la Ley Federal del Trabajo. Y no podemos permitir que se nos quiera aplicar una ley contraria a ella, como lo es la Ley del Servicio Profesional Docente, ni siquiera contraponer dos derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a un trabajo digno y el derecho a una educación de calidad. Por lo anterior, estamos demandando que se respete lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como que se respeten todos los derechos humanos y no solo algunos en particular, o que se quiera anteponer unos sobre otros, como está sucediendo actualmente con los trabajadores de la educación. El licenciado Pablo Franco, siendo nuestro abogado, en ese momento, con él, con su despacho, recurrimos a este procedimiento para exigir este reconocimiento, así como el pago de las prestaciones. Curiosamente, cuando el licenciado Pablo Franco entra como funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es cuando muchos de los trabajadores incluso perdimos ya esa demanda. Y hay que destacar precisamente
que los montos de estas demandas son millonarios. Nosotros precisamente nos dedicamos a hacer un estudio financiero de cuál es el costo de estas demandas para el gobierno del Distrito Federal y encontramos lo siguiente. La estimación total de las obligaciones que el IEMSS deberá pagar por concepto de aportaciones al ISSSTE correspondientes a los trabajadores que han demandado su reconocimiento de antigüedad laboral fue calculado a partir de considerar que el despacho del licenciado Pablo Franco estaba llevando la demanda por antigüedad de 700 trabajadores con un promedio de antigüedad de 8 años. En la estimación de dicho monto se realizó un ajuste inflacionario, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y se aplicó una tasa de interés del 6% anual. Por lo que con base en estos parámetros estimamos que el valor total de estas demandas al mes de enero del 2016 fue de 455.672.617 pesos con 2 centavos. Por otra parte, al realizar la proyección del monto de estas demandas al mes de diciembre del 2018, encontramos que el valor total del monto demandado será en promedio de 521.072.992 pesos. Monto que puede tener un valor que fluctúa entre los 515 millones y los 527 millones de pesos. Es importante aclarar que estas cantidades estimadas no incluyen los montos correspondientes a las prestaciones que deberían ser pagadas a cada uno de los trabajadores que ha demandado su antigüedad. Por lo que al momento de ser incluidas, las estimaciones de estas cantidades serían mayores. Bueno, si vemos la cantidad que estamos estimando, y si pensamos al término de la administración del Distrito Federal actual, pues estaríamos hablando de más de 500 millones de pesos. Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que representa para una institución como el IEMSS tener un pasivo laboral de más de 500 millones de pesos, pues hablamos de que estamos hablando de más de la mitad del presupuesto anual del IEMSS. Entonces, esa es la cantidad de dinero, ¿sí?, que está en juego, y por lo cual nos puede llevar a pensar que el ingreso del licenciado Pablo Franco tiene que ver con esto, porque imagínense ahorrarle más de 500 millones al gobierno del Distrito Federal. Entonces, esto realmente causa demasiada indignación, ¿sí? Porque vemos que es parte, volvemos a lo mismo, de la política laboral, ¿verdad?, contra los trabajadores de la educación, que se escatiman recursos, ¿verdad?, y que además se maneja un doble discurso de las autoridades actuales, que dicen ser un gobierno de izquierda, y no están respetando, ¿sí?, el pago de los derechos de los trabajadores por su antigüedad. Y por eso decimos que el gobierno se ha encargado de comprar, en este caso, al abogado que nosotros teníamos, al abogado que llevaba nuestras demandas, y que ya habíamos tenido un caso en el cual se había ganado la demanda de reconocimiento de antigüedad, es decir, ya hay un antecedente de que teníamos la razón y digamos, las pruebas suficientes para que se reconociera este derecho, y a partir de que este abogado llega a ser funcionario de la Junta Local, es cuando se empiezan a perder estos juicios de reconocimiento de antigüedad en la Junta Local. Es decir, lo mandaron a la Junta Local para impedir que estas demandas siguieran ganando, y eso representara un pago, pues, del Instituto al ISSSTE por el reconocimiento de este derecho que se nos ha negado.